Abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 del 36 al 48. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Vivimos en una sociedad donde se estigmatiza a las personas por los errores que cometen. Cuando el récord público de una persona es malo, le resulta difícil recuperarse y ganar la confianza social otra vez, ya que hay personas que viven dedicados a propagar sus errores y son dados a presuponer siempre cosas malas de la persona a la cual se incrimina. Este es el caso de la mujer pecadora que besa y unge los pies de Cristo. El récord público de aquella mujer estaba en la mente del fariseo cuando dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús reprende el modo de pensar del fariseo y resalta el amor y las obras de fe de aquella mujer. Este acto de la mujer lleno de amor y fe hizo que Jesús perdonara los pecados de aquella mujer. Otro ejemplo de mujer pecadora sobre la cual quiero enseñar en el día de hoy y exponer algunas aplicaciones prácticas, lo podemos encontrar en el capítulo 2 de Josué. El pueblo de Israel está aquí frente a una gran conquista, la conquista de Jericó y la tierra prometida. Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, envió 2 espías a reconocer la tierra. Y al llegar estos espías a Jericó, entraron a la casa de Rahab, la ramera. Esta es la historia que se nos cuenta en Josué 2, del 8 al 24. Dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no os denunciares este asunto nuestro,
y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Rahab, la ramera, no tenía un buen récord público. Era una servidora sexual conocida públicamente por sus inmoralidades. Nadie puede justificar los dudosos tratos de Rahab con el rey de Jericó, pues el rey de Jericó, en los versículos del 3 al 6, envió a decir a Rahab: saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: ¿verdad que hombres vinieron a mí? Mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Rahab no era una mujer bien mirada socialmente como aquella mujer que fue también traída a los pies de Cristo, porque había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Para sus acusadores, la mujer adúltera era digna de ser apedreada. Sin embargo, Jesús demostró que todos los que le acusaban en ese momento eran tan culpables como aquella mujer. Jesús dijo a los acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús se inclinó y empezó a escribir en tierra. Todos los acusadores, redargüidos por su misma conciencia, ¿qué hicieron? Se fueron yendo poco a poco. Y enderezándose Jesús, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo las palabras célebres: ni yo te condeno, vete y no peques más. El autor del Evangelio, Cristo Jesús, demuestra que todos los hombres somos pecadores. Aunque muchos de nuestros pecados no sean visibles, no sean escandalosos como los pecados de aquella mujer adúltera, somos pecadores. Todos necesitamos del perdón, de la gracia de Dios, de su misericordia, de su amor, y todas estas bendiciones que recibimos de Dios se reciben a través de un acto de fe en aquel que tiene todo el poder para obrar en nosotros y librarnos del poder del pecado. Así que si usted está lidiando en estos momentos con alguna carga de conciencia por su pecado, mire a Cristo. No importa cuán grande sea tu pecado, acude con fe al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, y recibirá perdón y vida a los pies del Señor, y será limpio de toda maldad.
Un ejemplo de eso lo tenemos en la persona de Rahab, la ramera. Sé que muchos de los que escuchan pueden estar en estos momentos lidiando con una conciencia acusadora por tener un corazón seducido y rendido al pecado, pero hay uno que puede hacerte libre del yugo del pecado y puede darte completa salvación: nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él en fe y en arrepentimiento y serás perdonado. Para darnos cuenta de esta gloriosa verdad, tenemos que recorrer los pasos que recorrió Rahab, la ramera, para recibir la bendición de parte de Dios. Veamos entonces qué pasos dio aquella mujer, que era una mujer inmoral, para alcanzar la salvación. En primer lugar, Rahab oyó, versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Las nuevas de la gran salvación de Dios habían llegado a los oídos de Rahab. Si Rahab oyó, fue porque alguien le contó, y esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo, porque nuestra misión es que la gente oiga, hacer que la gente oiga los testimonios que hemos alcanzado en el Evangelio. Así que es muy importante hacer que las personas oigan, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo creerán, dice Pablo, sin haber quien les predique? Alguien tuvo que haberle predicado a Rahab porque ella oyó. Dice Pablo también en la misma cita bíblica en Romanos 10:14, ¿cómo creerán aquel de quien no han oído? Es necesario contar entonces las maravillas, las obras de Dios, para que la gente alejada de Dios oiga de las grandezas de Dios. Dios ha querido traer a la fe los corazones a través de lo que oímos. Como les decía, tenemos que hacer que las personas oigan el Evangelio. ¿Cuál fue el segundo paso que dio Rahab? Rahab también confesó. Versículo 11. No solo oyó, sino también confesó. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nosotros alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Las noticias de lo que Dios había hecho por su propio pueblo había quebrantado el orgullo de los habitantes de Jericó y el orgullo de aquella mujer y de toda la tierra, que hizo que sus fatuos corazones se derritieran de temor dentro de ellos como cera. Pienso que Rahab añadiría a su confesión: ¿quién me diera ser parte de este pueblo para ver cómo yo escapo de la ira de Dios y cómo puedo ver yo una maravilla más de las que Dios ha hecho? ¿Quién me diera la oportunidad de poder ser contado dentro del pueblo de Israel? Rahab hace una confesión honrada. Ha desmayado nuestro corazón. No había en sus corazones intento alguno de justificación propia. Había quedado sin fuerza. Y también esto pasa cuando nosotros pecamos. Quedamos sin fuerzas, porque el pecado destruye nuestra alma y nuestro cuerpo. Hay muchos que están enredados en sus pecados ahora mismo, y al ver las consecuencias de sus pecados quedan sin fuerza, sin energía, sin excusa, y tienen que finalmente reconocer lo glorioso que es el Evangelio. He oído a pecadores decir: ay, ¿quién me diera ser como esos cristianos que disfrutan de paz y gozo y que tienen control de sus propias pasiones? ¿Quién me diera ser como uno de ellos? Rahab veía venir las consecuencias de su propio pecado, veía venir la destrucción sobre su casa, sobre la casa de su padre, y veía venir las consecuencias de su vida depravada y perdida, y extendió a Dios la mano de la fe para escapar de la ira divina. La fe de Rahab fue galardonada. Rahab dio un tercer paso. Rahab creyó. Rahab confiesa su fe en Dios. Versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El terror del Señor había caído sobre los moradores de la tierra. Sin embargo, solo Rahab creyó. La fe de Rahab fue una fe producida por el temor, por el miedo, pero una fe así también puede salvar.
como la fe que obra por el amor. Recordemos el caso del carcelero de Filipo. Su fe fue producida por el miedo, por el temor. Él pensó que los presos se habían ido cuando se produjo aquel gran terremoto, y al abrirse todas las puertas de la cárcel se quiso matar. Dice Hechos 16 del 25 al 33. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dios usa muchas veces el terror, el miedo, para persuadirnos, para persuadir los corazones arrogantes, como el corazón de Jairo, que siendo principal de la sinagoga, perteneciendo a la aristocracia de Israel, se humilló ante Jesús por el temor que sentía que su hija muriera. Sin embargo, no solo el temor puede producir fe, también la Biblia recoge muchos casos de personas que creyeron y fueron salvas por el amor. Tenemos el caso de Zaqueo. El trato de amor que Cristo le da a Zaqueo le hizo entregar su vida, su corazón completamente a Jesucristo. Rahab también dio un cuarto paso. Rahab oró, versículo 12. Ruégoos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta. Habiendo creído, ruega ahora que se le conceda un lugar en esta gran liberación que Jehová estaba llevando a cabo por su pueblo. Era una gran oportunidad y una gran petición por parte de una prostituta bajo sentencia, pero su fe la hizo osada. Por la fe, dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 31, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. También su petición no fue solo para ella misma, sino también para los suyos, la casa de su padre. Incluso esto no fue todo. Ella rogó también pidiendo una prenda que asegurara que su petición le sería concedida. También nosotros, los creyentes, hemos pedido una prenda que nos da la seguridad en la salvación, que es el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dice Pablo en Romanos 8, del 16 al 17, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En quinto lugar, Rahab recibió. Versículo 14. Este es el quinto paso para recibir la bendición del Señor. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Rahab recibió la promesa. Recibió la promesa. Si ella reposó en la promesa de los hombres, desde luego mayor es la promesa de Dios. La fe se adueña de la promesa de Dios, la promesa bíblica. Dice Cristo en Lucas 16:31, en la parábola de Lázaro: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, que hay muchas gentes que se resiste y se resistirá a creer en Dios, aunque vean las evidencias de su poder. El que no crea a Dios
le ha hecho a él mentiroso. El pecado más grande del ser humano es el pecado de la incredulidad, porque la vida libidinosa que el hombre vive separado de Dios es una muestra de su corazón incrédulo y no arrepentido. Es interesante notar lo siguiente: todos los moradores de Jericó tenían la evidencia del poder y la maravilla de Dios. Habían escuchado acerca del poder de Dios abriendo el mar rojo para liberar a su pueblo y la destrucción de los reyes de los amorreos. Sin embargo, solo una persona creyó. La menos cualificada, una prostituta, creyó y recibió la promesa de Dios. Bien dijo el Señor que los publicanos y las rameras irían delante de muchos en el reino de Dios, porque ellos creen y se arrepienten. Rahab era una mujer pecadora, pero ella creyó y recibió la bendición de Dios. Ahora bien, la fe no solo cree y recibe, la fe también obra, y es lo que hizo posteriormente Rahab. La fe nos hace obrar acorde a lo que creemos. Rahab dio otro paso. En sexto lugar, Rahab obró. En lugar de denunciar ante el rey de Jericó a los espías de Israel, le dio la oportunidad de escapar. Versículo 15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La fe que tenía Rahab era tan grande que ayudó a los espías a escapar. Muchas gentes tienen un problema serio, dicen creer, pero tropiezan a la hora de demostrar su fe. La fidelidad a Dios, hermanos, es la más alta evidencia de una fe verdadera, genuina. Aunque todo se esté derrumbando, el que tiene fe habla el lenguaje de la fe y actúa con fe. Por eso dice Santiago 2, del 14 al 20, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe verdadera, hermanos, no es teórica, es práctica. Dice Santiago 2:18, segunda parte, muéstrame tu fe sin tus obras. Esto es imposible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos enseña que las obras justifican la fe a la vista de los hombres. Si vemos a un necesitado y le decimos, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le damos las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la fe que decimos que tenemos en Dios? Esa fe no tiene obras. La fe que obra ayuda. La fe que no obra no ayuda. Es una fe muerta. El que tiene fe en Dios comparte lo que tiene, sabiendo de que Dios suplirá todas sus necesidades. Pero el que no tiene fe dice, si doy lo que tengo, a pedir me quedo. La fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Somos justificados ante Dios sin obras solamente por la fe, pero la fe en Dios quedará siempre justificada delante de los hombres mediante obras de amor y de bondad. Es la fe que obra por medio del amor. El hermano o la hermana que comparte con otro, movido por el amor, la misericordia, la piedad, dice para sí, como Pablo decía en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La fe genuina tiene obras. El que dice que es algo y no lo respalda con su forma de vivir tiene una fe muerta porque no tiene obras. Eso es lo que nos enseña Santiago y nos demuestra Rahab. Rahab obró por su fe y fue contada en la lista de los héroes de la fe. Ahora bien, aparte de demostrar su fe ayudando a los espías a escapar, Rahab la ramera, en séptimo lugar, dio otro paso. Rahab obedeció. Los versículos del 18 al 19. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra,
tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. En el versículo 21 se nos dice que Rahab respondió, sea así como habéis dicho, y ató ella el cordón de grana a la ventana. Ella obedeció. Nuestra fe en Dios no es una fe teórica como la fe de los demonios que creen y tiemblan ante Dios, pero no se sujetan a Él, no le obedecen. Los demonios creen que Dios existe, pero no se someten a Dios. La fe genuina se somete voluntariamente a Dios y le obedece. Por ejemplo, el marinero cree en el viento y por eso exhibe sus velas. Nosotros creemos en Dios y por eso nos dejamos llevar donde Dios quiere. ¿Qué hubiera pasado si Rahab hubiese desobedecido el mandato? No se hablara de ella porque hubiera perecido con el resto de los habitantes de aquella tierra. Cristo dice en Mateo 7:27 que el que oye su palabra pero no la obedece es comparado con el hombre que edifica su casa sobre la arena, y al descender la lluvia y al venir los ríos y soplar los vientos y dar con ímpetu contra la casa cae y es destruida. Pero también afirma el Señor que el que oye su palabra y la obedece es comparado con la casa que es edificada sobre la roca, y al descender la lluvia y venir los ríos y soplar los vientos y dar con ímpetu contra ella, la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Rahab oyó y obedeció y pudo salvar su casa, la casa de su padre. Hermanos y hermanas, debemos obedecer la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Pongamos en orden nuestra casa. Rahab se refugió en Dios y puso el cordón de la grana, de la preciosa, puso el cordón en la ventana. Así, de esa manera nosotros debemos poner el cordón de la grana de Dios, que significa la sangre preciosa del cordero, para que cuando venga la ira de Dios estemos exentos nosotros del castigo de Dios. Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos regenera. ¿Qué tenemos que hacer para que la señal de Cristo entonces permanezca en nosotros y nos limpie de todo pecado y ser librados de la ira de Dios? Debemos andar en luz como Él anduvo y tener comunión entre nosotros. Dice 1 de Juan 1:7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Rahab pasó a ser luz y alumbró con esa luz a sus padres y hermanos. Hermanos, si tú eres la luz de tu hogar, sigue alumbrando. Tú no sabes a cuánto tú puedes beneficiar con esa luz, a cuánto tú puedes salvar con esa luz. Sigue testificando, sigue alumbrando. No te canses de alumbrar, porque somos la luz que todo el mundo debe ver, que debe estar puesta en alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Si esto es así, tu testimonio y el mío debe impactar la vida de todos, manteniendo también la comunión entre nosotros mismos. Esto es la evidencia de que estamos alumbrando. Si no hay comunión con los hermanos de la iglesia entre nosotros, debemos preocuparnos, porque una cosa se complementa con la otra. La luz y la comunión se complementan. Esto nos lo enseña el Señor. Si andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros. Por eso, en octavo lugar, Rahab triunfó. El triunfo consiste en dar el paso que nos coloca en el centro de la voluntad de Dios. Rahab se puso en el centro de la voluntad de Dios. Se arrepintió de sus pecados. Ese es el centro de la voluntad de Dios. Y por esa razón triunfó, fue salva. ¿Qué dice Josué 6:25? Mas Josué salvó la vida a Rahab,
la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab la ramera recibió mucho más allá de lo que ella había pedido o pensado, porque después se convirtió en mujer de un príncipe de Israel y madre de Boaz, que tomó como esposa a la gentil Ruth. Así entró en la honrosa y gloriosa línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 1:5, donde dice que Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesse, que señala la línea genealógica que apunta a Cristo. Todos los que creen en Cristo se convierten en hijos e hijas de Dios y son introducidos a su familia. También son hechos partícipes de la naturaleza divina. Rahab, por su fe, fue salva y fue santificada. De igual manera, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, muchas personas a las cuales les predicamos pueden decirnos: la iglesia y el evangelio no es para mí. Yo soy un pecador, yo no merezco el perdón de Dios. Bueno, tengo una buena noticia que darte. El evangelio es para pecadores culpables, no es para justos. La iglesia es un cuerpo de pecadores que han sido salvados por gracia y han aprendido a vivir en esa gracia, amándose entre sí, perdonándose y teniendo misericordia unos de otros, como Rahab la tuvo también. La iglesia es el perfecto lugar para personas culpables oprimidas por el diablo y el pecado. La iglesia no es para perfectos, sino imperfectos que necesitan todos los días de la gracia de Dios y del perdón de Dios para ser transformados, para ser cambiados y regenerados. Entonces siga los pasos de Rahab, la ramera, que no tenía nada de lo cual sentirse orgullosa, sino que se sentía con vergüenza porque vivía perdidamente. Pero ella dio pasos que son los mismos pasos que debemos dar nosotros si queremos acercarnos a Dios. Rahab oyó, confesó, creyó, oró, recibió, obró, obedeció, triunfó, se colocó en el centro de la voluntad de Dios. Rahab fue contada dentro de los líderes de la fe. Dichosos aquellos que ponen su confianza y su fe en el Señor. Dichosos aquellos que oran con fe. Dichosos aquellos que reciben las promesas por la fe. Dichosos aquellos que obedecen por la fe. Dichosos los que triunfan por la fe. Si tú quieres estar dentro de los dichosos, imita los pasos de Rahab la ramera. Este sermón tiene implicaciones para la vida cristiana que yo quisiera compartir con ustedes. La primera implicación es la siguiente: que no debemos nunca subestimar a nadie por su pasado de pecado. En cada hombre está la imagen de Dios, y aun cuando el pecado la ha dañado, Dios es poderoso para transformar y cambiar a las personas. ¿Quién eres tú y quién soy yo para juzgar? ¿Te has preguntado, como me lo pregunté yo cuando estaba estudiando este tema, si Rahab la ramera entrara ahora mismo por el templo, Rahab la prostituta entrara por las puertas del templo y se sentara a tu lado y tú la conocieras, ¿cuál sería tu reacción? Tu primer pensamiento, ¿cuál sería? Pensarías quizás como el fariseo. Si la gente conociera quién y qué clase de mujer es la que está sentada aquí, no conversara con esa persona, ni se sentara con esa persona. Es interesante ver cómo Cristo en el Nuevo Testamento perdona resueltamente a los pecadores culpables y condena al mismo tiempo con toda severidad a los fariseos y escribas por su autojustificación, siendo culpables y pecadores también. El espíritu del fariseísmo no debe penetrar en la iglesia del Señor, porque muchas veces, es verdad, en virtud de la verdad, somos movidos a criticar y señalar los pecados y las faltas de los demás. Dejémosle el juicio a Dios. Dejemos que los pecadores se acerquen a Dios, que arreglen sus vidas, que cambien sus vidas. La crítica no les puede ayudar, sino solamente el poder y la gracia de Dios.
Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Seamos facilitadores, no piedras de tropiezo a las personas que quieren cambiar, que quieren acercarse al Señor, porque nuestra misión es la misma misión de Cristo, la de hacer que muchos sean salvos. Dejemos que el Espíritu Santo toque los corazones, que la palabra de Dios transforme. Es la que transforma, la palabra de Dios transforma. La palabra es poder, poder para cambiar, poder para quitar el pecado. La segunda implicación que vemos en este pasaje, que no debemos obviar,